Bien amigos, pues qué alegría vernos nuevamente en este programa. Ya es la tercera semana que realizamos este programa sobre explicación de la palabra. Vamos a leer un texto que iluminará la temática de este día. Está tomado de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad, por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, entonces queremos reflexionar iluminados por esta palabra de la Sagrada Escritura, los Hechos de los Apóstoles, acerca de un tema bastante, digámoslo así, candente, que es el tema de la pandemia. Queremos presentar a todos la pandemia no como la vemos aquí en esta tierra, sino como la ven desde el cielo. Para poder presentar la pandemia como la ven los del cielo y sobre todo como la ve la Santísima Virgen María, obligatoriamente pues vamos a tener que usar los mensajes de Nuestra Señora, la Reina de la Paz, en Medjugorje. Es en esa aparición donde ella indirectamente habla de la pandemia. Parece que no, pero yo les voy a mostrar por qué sí habla y en qué términos habla ella de la pandemia y por qué lo hace de una forma indirecta. Entonces, pues para poder presentar la pandemia como la ve la Santísima Virgen y como la ven los del cielo, tenemos que dividir este tema de la pandemia en tres partes. Prácticamente serían tres pandemias que cubren tres aspectos de la persona y tres aspectos de la religión y del mundo. Entonces,
Lo primero que vamos a ver es la pandemia física, vamos a ver la pandemia psicológica, vamos a ver la pandemia espiritual y posiblemente una pandemia que estaría ya entrando, que sería la pandemia económica, que es un derivado de las tres anteriores. Bien, entonces la pandemia física. Ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones. Y pues, ¿qué tenemos que decir de la pandemia física? Pues tenemos que decir que no es la primera pandemia, no es la primera pandemia. Quienes hemos estudiado detenidamente la historia, pues nos hemos dado cuenta que en todos los siglos, prácticamente en todos los siglos ha habido mínimo una o dos pandemias a lo largo de toda la historia. Entonces, pues no es la primera. En alguna ocasión, en uno de estos programas, les hablábamos de la pandemia antoniana. ¿Por qué les hablamos de esta pandemia antoniana? Fue en el año 47 después de Cristo, una pandemia que estaba destruyendo la capital del imperio y en la cual la iglesia naciente se lució. La iglesia estaba en ese momento conquistando el mundo, llevando el mensaje del evangelio a la capital del imperio, del mundo, y se lució. ¿Por qué se lució? Pues porque la iglesia fue al encuentro de la pandemia. La iglesia puso, con motivo de la pandemia antoniana, puso en movimiento toda la maquinaria de la caridad y de la misericordia. La iglesia supo presentar a los que estaban viendo en peligro sus vidas, pudo presentarles otra opción, alternativa y mejor que las preocupaciones prevalentes por la vida de esta tierra, y es la vida espiritual, la vida del cielo, la vida eterna. Entonces, esa pandemia, pues de esa pandemia la iglesia salió muy bien plantada, salió multiplicada, salió reedificada, salió amada, salió admirada, salió reconstruida. Y muchos viendo la actitud de los católicos ante los enfermos de la gran epidemia, pues decidieron hacerse cristianos, y la iglesia se engrandeció, creció gracias a esa terrible epidemia antoniana. Pero podríamos hablar de todas estas pandemias que se han ido dando a lo largo de los siglos, y durante las cuales pues la iglesia ha jugado un papel admirable, extraordinario. La iglesia se ha visto como condicionada o digamos en peligro en su vida espiritual con esta epidemia, con esta pandemia, porque es que esta pandemia ha sido utilizada. Esta pandemia ha sido utilizada. Y por que ha sido utilizada, pues ha dado origen a otras dos pandemias reales que los maestros de fe o de espiritualidad detectamos al instante. ¿Cuáles son esas otras dos pandemias de las cuales también vamos a hablar en este programa? Esas otras dos pandemias son la pandemia psicológica, la pandemia espiritual, que es la que más preocupa a la Santísima Virgen y la que más está afectando a las religiones, a la iglesia en general.
Vamos a mirar los síntomas por encima de cada una de esas pandemias y cómo la Virgen Santísima nos ha ayudado o nos ha enseñado a mirarlas y afrontarlas. La primera, la pandemia física. Pues la pandemia física, todos lo sabemos, pues se causó por un virus, el coronavirus, difundido por todo el mundo y al cual hasta ahora pues no se le encuentra una verdadera cura o medicina. Es la pandemia física. Esa pandemia pues en lo que queda de la iglesia, o sea, en el pequeño resto fiel, pues desató lo que es la caridad, la misericordia, la fe. No podemos hablar de una derrota general de la iglesia con motivo de esta pandemia. Hay un pequeño resto fiel en todos los países del mundo que se lució con esta pandemia, mientras las iglesias en general cerraron las iglesias, ese pequeño resto fiel siguió dando los servicios de religión, de fe, de oración, en la clandestinidad, en refugios, en sótanos, en grutas, en lugares apartados, escondidamente, pero se lució. Y tenemos testimonios de muchas personas que vivieron durante el 2020 el periodo de las catacumbas, es decir, no habiendo sido asaltados por la pandemia psicológica que está caracterizada, lo vamos a ver enseguida, por el miedo, el pánico patológico o exagerado, pues pudieron lanzarse a esta aventura de la fe. Usaron las medicinas que ofrece la iglesia, que son los sacramentos, especialmente el sacramento de la unción de los enfermos, los sacramentales. Muchísimas personas, tenemos testimonios de muchas personas que durante esta pandemia recibieron el don de la curación, especialmente en ese grupo de la iglesia que llamamos el pequeño resto fiel. ¿Qué fue básico para recibir durante esta pandemia el don de la curación? Primero que todo, fue básico, fundamental, no haberse sometido al ídolo del pánico. La persona que se sometió, o aquellos sectores de la iglesia que se sometieron al ídolo del pánico, de antemano pues quedaron descartados. Quedaron descartados porque Dios no acepta, como nos lo dice claramente la Sagrada Escritura, Dios es un Dios celoso, no acepta contendentes, no acepta que le andemos sirviendo convenencieramente, no acepta que hagamos de él y de la religión un comodín. Desde el principio, desde que empezó la pandemia, el Señor nos dice, o me sirves y arriesgas tu vida, vas al encuentro de la pandemia con las armas de la fe, la oración, o sirves al Dios pánico, que es el instrumento del anticristo para someter a todas las religiones. Los que arriesgaron su vida, fueron al encuentro de la pandemia y siguieron ejerciendo la religión extraoficialmente en las catacumbas, en lugares clandestinos, en grutas, en sótanos, recibieron el premio de Dios. ¿Cuál es el premio de Dios? La capacidad para afrontar la pandemia, los dones de curación, la fuerza para infundir valentía y ánimo,
en estos lugares no fue necesario usar los sacramentales del materialismo, del hedonismo y del consumismo, que son los cubrebocas, y no hubo contagios, y ese es un milagro del cual el pequeño resto fiel da testimonio. O sea, la iglesia se engruesó en la clandestinidad, el pequeño resto fiel creció, la fe se multiplicó, las curaciones se dieron por montones, la protección y el no contagio para quienes arriesgaron su vida se vio, y fue algo verdaderamente extraordinario. Pues lo lamentable de todo esto y lo atípico, digámoslo así, o lo novedoso en el sentido peyorativo de la palabra, fue pues la forma como la iglesia, que más bien la llamaríamos la contraiglesia, o sea, la iglesia oficial, pues se vio afectada. ¿Por qué se vio afectada con la pandemia? Porque ella sufrió el cierre de las iglesias. Y eso no es solamente de la iglesia católica, de todas las religiones. El cierre de las iglesias, sufrió el ataque a la Eucaristía, la desacralización del templo santo de Dios. Esta pandemia nos hizo constatar con mano muy de cerca lo que ya rezábamos en el acto de consagración del movimiento sacerdotal mariano, cuando decimos conscientes de que la desacralización ha entrado en el templo santo de Dios sin ni siquiera preservar de dicha desacralización a muchos hermanos nuestros sacerdotes, osamos alzar, levantar confiados los ojos a ti, Madre de Jesús y Madre nuestra, misericordiosa y poderosa. Esa oración al mismo tiempo era una profecía que nos decía que las palabras del Papa Pablo VI en los años 70 se iban a cumplir al pie de la letra. El humo de Satanás iba a entrar a la iglesia. Lo vimos durante esta pandemia, como el humo de Satanás, al utilizar la pandemia física con fines malvados, pues causó dentro de la iglesia un aminoramiento de la fe, una desacralización de la Eucaristía, un vaciamiento de las iglesias, no de las iglesias del pequeño resto fiel, pero sí de las iglesias de la contraiglesia, que es la que está al frente, digámoslo así. Y es la más visible, porque es la iglesia en la oficialidad. Entonces, una afectación en ese sentido. Ninguno de nosotros puede negar que los síntomas de esa desacralización son la desolación. Quien no quiera, quien se resista a creer en esto que le estamos diciendo, pues lo invitamos a que tome las grabaciones de los templos antes del inicio de la pandemia y tome las grabaciones de los templos después de la pandemia, como los que hemos ido a los distintos templos, a iglesias, pues vemos una desolación innegable, una desolación que entró en el templo santo de Dios. Entonces, eso diríamos de la pandemia física. Ahora, ¿qué decimos de la pandemia psicológica? La pandemia psicológica es no por lo diferente, es totalmente diferente de la pandemia física.
pero no por lo diferente es menos real y menos grave. O sea, todos los que somos maestros del espíritu y trabajamos en el campo de la fe, pues empezamos a ver paralela a esa pandemia física que es verdaderamente mortal, una pandemia psicológica que también está afectando las religiones, está afectando a la iglesia, está afectando a las empresas, está afectando la vida familiar, está afectando las relaciones interpersonales. Tuve la oportunidad hace no muchos días de platicar con uno de los mejores psicólogos y psiquiatras de México, famosísimo, el doctor José Díaz, y él pues nos explicaba cómo esta pandemia pues ha multiplicado los tratamientos psiquiátricos. El uso de antidepresivos se disparó. El costo de medicinas antidepresivas se disparó. Si antes era un porcentaje mínimo de personas que en los distintos países de América Latina usaban antidepresivos, ahora es una cosa casi masiva. Las cifras son espantosas. ¿Y qué fue lo que causó este uso de antidepresivos, tratamientos psiquiátricos? Pues fue precisamente la pandemia psicológica. Es un mal real, o sea, es un mal, es un miedo patológico, necesita de tratamiento, pero no por lo patológico, es menos real. Ahora, ¿qué fue lo que favoreció a causa de esta pandemia? A causa de la pandemia física, la pandemia psicológica, pues fue la apostasía. Esto fue largamente preparado, como decimos, plan con maña. Por mucho tiempo se preparó esta pandemia. Yo recuerdo que ya en el 2017, 2016, cuando todavía no se hablaba de la pandemia, la Santísima Virgen nos preparaba. Ella sí lo sabía. Ella sabía que iba a haber una situación que iba a afectar a muchísimo a las religiones, a la fe de la iglesia. Y entonces ella nos decía, hijos, vendrá una situación en el mundo que requerirá no haber caído en la apostasía, porque de esa situación creada se hará fuerte en aquellos que hayan caído en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es pérdida de la fe. Quienes afirmaban tener la fe y practicar la religión, pero en realidad ya habían caído en la apostasía o en la falsa religión, fueron blanco de ese tipo de pandemia, la pandemia psicológica. Esta pandemia psicológica es mucho más lenta, mucho más difícil de tratar, mucho más agresiva que la pandemia física. Es un mal que carcome sin matar tanto físicamente. Las personas están enfermas, pero no se mueren, pero no salen de su encierro. El semáforo evoluciona, el semáforo sanitario evoluciona de rojo a naranja, de naranja a amarillo, de amarillo a verde, y ellos siguen en su encierro. Porque es que el mal que estas personas tienen ya es independiente del mal físico. No es un mal físico en este momento, es un mal religioso y sobre todo es un mal mental. Entonces, pues estas personas necesitan seguir siendo tratadas, seguirán
en esa situación, será tema de la salud pública. Los gobernantes del mundo no quieren reconocer en este momento que son más los enfermos de la pandemia psicológica que de la pandemia física. Es mucho más el volumen de personas que están enfermos de la pandemia psicológica que de la pandemia física. Y son más las personas que tienen un tratamiento psicológico y psiquiátrico por causa de la pandemia psicológica y que están gastando en medicinas, en doctores, que los que están gastando en temas de consecuencias de la pandemia física. Son muchos más los enfermos psicológicamente. No lo quieren decir. Estas personas, muchos pues no están siendo suficientemente tratados, pero sí necesitan una atención. Esta pandemia psicológica, esta sí es mencionada indirectamente por la Santísima Virgen. Ahorita lo vamos a ver. La Santísima Virgen, los del cielo, porque ese es el tema de hoy, no hablan de la pandemia física. Ahorita les vamos a explicar por qué. Porque es que la pandemia física en realidad fue utilizada para una guerra mundial bacteriológica. Ahorita les vamos a explicar por qué fue utilizada para una guerra. Entonces no es tema, la pandemia física como tal no preocupa a los del cielo. Yo les decía, un año más, un año menos que estemos en esta tierra, pues eso no es una preocupación para los del cielo. Al cielo le preocupan las almas. O sea, no le preocupa tanto si nos morimos o no nos morimos a causa de la pandemia, sino si nuestras almas se pierden o no se pierden a causa de la pandemia. Ese es el tema y ese es el motivo por el cual la Santísima Virgen, interesada por nuestras almas, preocupada por nuestras almas, nuestros espíritus inmortales, ella nunca quiso ni siquiera mencionar ese tema. Lo mencionó indirectamente hablando del tema de la guerra, cuando dijo Satanás quiere la guerra. Ahí podemos decir que habló del tema de la pandemia o de la utilización de la pandemia física. Entonces, la pandemia psicológica ya sí es mencionada por la Santísima Virgen. La menciona indirectamente cuando nos invita en el mensaje de mayo, 25 de mayo del año pasado, el mensaje dado a María, cuando nos dice no tengan miedo. Es la única ocasión en la cual la Virgen Santísima usa esa palabra resaltándola, especificándola y ampliándola. Dice no tengan miedo, tengan confianza y luego dice como para que no nos quede ninguna duda de que ella está subrayando esa palabra, dice yo intercedo por cada uno en particular. Es decir, cada uno de ustedes están bajo mi especial protección. No tengan miedo. Esa podemos decir que es la intervención de la Santísima Virgen acerca de la pandemia psicológica. Esa pandemia psicológica que tiene como base el miedo. ¿El miedo en quién? Pues en las personas que habían caído ya en la apostasía. Aquí vamos a tratar un tema que es la base de la pandemia espiritual. La pandemia espiritual surge de la utilización de la pandemia física con motivos malintencionados, la pandemia psicológica, es decir, el miedo. Estas fuerzas
extrañas, la secta secreta como la llama la Virgen Santísima, o la masonería, o estos grupos globalistas que están luchando por construir el gobierno, el reinado de Satanás en el mundo, o el gobierno único mundial, o el anticristo, utilizaron esas dos armas. La pandemia física es real, no podemos decir que es un tema político, es un virus mortal, no es una simple gripa, es real, pero lo unieron con el arma del miedo a través de mensajes subliminares, de utilización de los medios de comunicación, de los medios de comunicación en manos de materialistas, librepensadores, ateos, de un mundo paganizado. Los medios potentísimos de comunicación, que son como los llama la Virgen Santísima, los 7 cuernos, utilizando la palabra del Apocalipsis. Ven que la Virgen Santísima en el movimiento mariano nos explica el significado de esas palabras del Apocalipsis. Dice, los 7 cuernos son los medios de comunicación en manos de materialistas, de librepensadores, de ateos, de comunistas, de personas ateas, de personas imbuidas en la apostasía total. Los medios de comunicación usados en manos de esas personas pues produjeron, incentivaron la pandemia psicológica cuya utilización dio origen a la pandemia espiritual. Por eso la Virgen Santísima desde 2016-17, cuando nos preparaba a los del pequeño resto fiel para la pandemia, nos decía, hijos, es necesario que se acostumbren a ayunar los domingos, los miércoles, los viernes, es necesario que se acostumbren a rezar los 4 rosarios cada día. Es necesario que usen la oración, y sobre todo nos decía que es necesario que asuman ciertos comportamientos de vida. ¿Cuáles comportamientos de vida? Pues la Virgen Santísima desde hace más de 4 o 5 años nos acostumbró a no ver comúnmente televisión. Yo no veo televisión. Ya tengo más de 2 años que yo regalé mi televisión. Yo no veo televisión. Hace más de 2 años que yo no uso la radio. Me doy cuenta de todo, las noticias, por los resúmenes que suben a internet, porque el internet pues es algo que sí usamos hasta los del pequeño resto fiel. Me doy cuenta de lo que está pasando en el mundo por esos resúmenes de noticias, pero yo tengo más de 2 años que yo no veo televisión, que yo no escucho la radio. Entonces, esa táctica de la Virgen Santísima de acostumbrarnos a no ver televisión, a no escuchar música que no sea religiosa, a no entrarle a los medios de comunicación más que para lo indispensable, fue la táctica de María Santísima para que las fuerzas anticrísticas no pudieran usar la pandemia física para construir en nosotros la pandemia psicológica, el miedo, base de esa pandemia, el miedo. Y fue la táctica de la Virgen Santísima para poder usar el elemento que ella quería usar como instrumento de la victoria en esta guerra psicológica, bacteriológica, física y espiritual. El instrumento de la victoria era la confianza. La confianza es una de las manifestaciones del santo temor de Dios.
El pánico, el miedo es uno de los instrumentos de los 7 dones del demonio, del infierno. O sea, no hay que confundir el pánico, el miedo con el santo temor de Dios y la confianza. Entonces, la Virgen Santísima, para llegar a esta actitud, a esta victoria, digámoslo así, sobre la pandemia, primero nos ayudó a tomar ciertos hábitos de vida, ciertas costumbres. Una de ellas, no ver televisión, no escuchar radio, no escuchar música que no fuera religiosa, usar el internet solamente para las cosas santas, las cosas de la iglesia. Es decir, ella, antes de que iniciara la pandemia, había construido en nosotros, en los corazones del pequeño resto fiel, monasterios, donde reinaba la oración, el ayuno, la penitencia, la austeridad, donde había apartamiento notorio del paganismo reinante y adentrado en el interior de la iglesia. Entonces eso fue base para la Virgen Santísima afrontar la pandemia psicológica. Lo remató, digamos, con su intervención, donde oficialmente nos dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. Que en sus corazones reine la confianza. Estoy con ustedes, los protejo uno a uno. Y en este tiempo que hemos vivido la religión extraoficialmente, en refugios, en grutas, en las catacumbas, pues nos adornó con dones especiales de curación, de modo que a las personas ser afectadas por la pandemia, pero ser milagrosa, instantáneamente curadas, pues el miedo se convirtió en una especie en extinción, o sea, algo que ya no estaba ahí en ese pequeño resto fiel. Fue la verdadera curación de María Santísima a esta pandemia psicológica. Ahora, la pandemia espiritual. La pandemia espiritual es mucho más sutil y mucho más lenta, y es mucho más difícil de curar, porque la pandemia espiritual tiene como base la apostasía. ¿En quién se hizo efectiva la pandemia espiritual? En quienes ya habían pasado a formar parte de la contraiglesia, en quienes estaban oficialmente dentro del catolicismo, pero envenenados con un ateísmo teórico y práctico. ¿Qué es un ateísmo teórico y práctico? Es la condición de todos aquellos creyentes, practicantes de la religión, que ante la autoridad, ante el Papa, ante su obispo, ante sus párrocos, ante sus líderes religiosos, dicen practicar la religión y profesar las verdades de fe, pero en su corazón son paganos porque no se han apartado del mundo, porque siguen viviendo en el reinado bajo la autoridad de los librepensadores, porque le han entrado a los 10 mandamientos de Satanás: el aborto, los matrimonios gays, la desacralización, el uso convenenciero de los días religiosos, la religión a su manera. O sea, en esas personas hablamos de que ha nacido un ateísmo teórico y práctico. En la oficialidad están dentro de la religión, pero en el corazón no. Esos son los que forman las grandes filas de lo que llamaríamos la contraiglesia. Ese tipo de personas fueron utilizadas masivamente para la pandemia espiritual. ¿Por qué? Porque fue de ese tipo de personas que las iglesias se vaciaron. Por eso fue de ese tipo de personas que la iglesia le entró
masivamente, colectivamente a la desacralización. Fue a través de ese tipo de personas que las religiones quedaron reducidas, que los templos se cerraron, que la práctica de la religión a nivel oficial pareció morir, que en realidad, si lo miramos bien, pues fue una muerte de la religión beneficiosa, porque eran personas que parecían practicar la religión, pero en realidad eran integrantes del ateísmo teórico y práctico. En su corazón ya habían apostatado, ya habían, digamos, adulterado en la pureza de la fe, de la religión. Habían cometido adulterio con Satanás en su corazón. Es decir, ante los ojos humanos que son limitados y ante el pensamiento humano, la oficialidad, los líderes religiosos, pues ellos eran cumplidores. Pero en el corazón no se había puesto en movimiento la maquinaria de la Virgen Santísima para construir su ejército o el pequeño resto fiel que era la maquinaria de la conversión. Ahora, cuando hablamos de esta pandemia espiritual, pues hay cosas que aparentemente parecen una derrota de la religión, pero no lo son. Muchos creerán que hubo una derrota de la religión porque las iglesias están más vacías. Muchos creerán que hubo una derrota de la religión porque la fe aparentemente quedó aminorada, porque la desacralización de la Sagrada Eucaristía pues es un hecho muy visible, pero en realidad como se le ve desde el cielo, como lo vemos dentro del pequeño resto fiel, pues fue una bendición de Dios, porque pues esas personas estaban, pero en realidad no estaban, eran, pero en realidad no eran, o sea, andaban haciendo un montón dentro de las religiones, pero su corazón ya estaba en un contubernio con el paganismo. Entonces, pues de todos modos lo que Diosito hizo con esta pandemia fue ponerlos en una encrucijada, diciéndoles o te conviertes o te vuelves católico de hueso colorado o practicante de tu religión de hueso colorado o vas a ser usado como bomba por el anticristo para la construcción de la pandemia espiritual que dará como resultado la destrucción oficial de las religiones. Eso es lo que el anticristo quiere, o sea, destruir todas las religiones para construir la de él. El anticristo, esta fuerza mundial adversa a Dios y a la religión, pues no tiene previsto que la Virgen Santísima está construyendo alrededor de ella, en su corazón inmaculado, un pequeño resto fiel que flota sobre todas estas cosas, flota por encima de los ataques de las religiones, flota por encima de la oficialidad reconocida o no reconocida de las religiones, porque es una cosa que está fundamentada en la renovación. Por eso la Virgen Santísima desde en estos 40 años ha apuntado seriamente al tema de la renovación de la Iglesia. No la reforma, la renovación, porque la renovación viene desde dentro. Es decir, la Virgen Santísima ha querido reconstruir la religión en cada corazón y en cada alma. Cada persona convertida es
la iglesia renovada. Así decía la Santísima Virgen: yo reconstruiré la iglesia desde el corazón de cada católico. Y cada católico renovado, convertido, transformado, formado por la Santísima Virgen, se vuelve en la iglesia salvada, se vuelve en el pequeño resto fiel. Entonces, ¿cuál es la pandemia espiritual? La pandemia espiritual es esta afectación de la iglesia a través de cierre de iglesias, desacralización de la Eucaristía, las iglesias aparentemente vacías, el ataque a la distribución de los sacramentos, especialmente al sacramento de la confesión, las iglesias que ya no confiesan, las iglesias que desacralizaron la Eucaristía, las adoraciones eucarísticas, las iglesias que se cerraron, los sacerdotes que se escondieron. Pues esa es la pandemia espiritual. Ahora, ¿cuál es la solución propuesta por la Santísima Virgen a la pandemia espiritual? La solución es muy clara, es la conversión. Por eso la Virgen Santísima, desde el principio, desde el inicio de las tres pandemias, la física, la psicológica y la espiritual, ella dijo: hijos, yo les traigo la medicina para la pandemia. Y la medicina para la pandemia es la conversión, el cambio del corazón. Si ustedes entran en el tema de la conversión, la renovación interior, ustedes no van a ser afectados por ninguna de las tres pandemias, ni la física, porque serán protegidos por Dios, tendrán dones especiales de curación, ni la psicológica, porque en ustedes será más fuerte la confianza, el amor, la fe, que el pánico, el miedo, ni la pandemia espiritual, porque ustedes seguirán practicando la religión en las catacumbas del corazón y serán más fuertes que antes de que empezara la pandemia. Sí, serán más fuertes porque estarán anclados en la conversión. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema de la conversión, tenemos que pensar que la Virgen Santísima no lanzó esa propuesta de la conversión abstractamente. O sea, como decir, conviértanse y vean a ver cómo le hacen. No. Ella fundamentó esa conversión en lo que hemos llamado nosotros las 5 piedritas, que es el fundamento de la espiritualidad de la Reina de la Paz, así como el fundamento de la espiritualidad de la Virgencita de Fátima es la reparación al Inmaculado Corazón de María, la comunión reparadora, la confesión frecuente, la penitencia, el rosario diario, así también el tema o las bases sobre las cuales la Reina de la Paz fundamenta esta propuesta básica para la renovación de la iglesia, que es la conversión, son las 5 piedritas. O sea, todo el que quiera entrarle a este tema de la conversión siguiendo la espiritualidad de la Reina de la Paz debe entrarle a esas 5 piedritas que están tomadas del libro de Samuel, así como David usó unas piedritas para vencer el gigante del mal. Todo el que sigue a la espiritualidad de la Reina de la Paz usa estas 5 piedritas para fundamentar su conversión y vencer el gigante del mal. Hemos hablado mucho de esas 5 piedritas. La número 1, la Eucaristía. La Virgen Santísima nos ha acostumbrado a que la comunión, la Eucaristía, es un regalo de Dios para todos los días. Ahí la Virgen Santísima
creó una renovación en el andamiaje de la iglesia. La iglesia tradicionalmente pues había acostumbrado a los fieles, a los católicos, digámoslo así, de hueso colorado, a que con ir a misa los domingos o las fiestas del precepto ya cumplían. La Virgen Santísima acostumbró a los integrantes, a sus seguidores, a los integrantes del pequeño resto fiel, que la comunión es un regalo de Dios para todos los días. La Eucaristía es central. Ahorita entendemos que sin ese alimento diario de la Eucaristía, donde Jesús se nos da, nos alimenta con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, nosotros no hubiéramos podido afrontar la pandemia y no vamos a poder afrontar los males del futuro. Ahora, la otra piedrita, la confesión. Ahí la iglesia, ahí la Santísima Virgen, en las costumbres de los fieles, sus seguidores, también creó una reforma respecto a las normas de la iglesia. Es decir, los mandamientos de la iglesia dicen que hay que confesarse por lo menos una vez al año por Pascua de Resurrección. La Virgen Santísima dice, no, hijos, la confesión debe ser en un católico renovado, debe ser algo que se practica por lo menos una vez al mes. Ella nos acostumbró a acudir al sacramento de la confesión mínimo una vez al mes. Si se acude 2 o más veces en el mes, mejor, pero por lo menos una vez al mes. Entonces, esto de que confesarse una vez al año por Pascua de Resurrección, pues ya ahí la Virgen Santísima sí cambió un poquitito las cosas. O sea, en uno de sus seguidores, del pequeño resto fiel, de este ejército que ya se ha formado en todo el mundo, la confesión es por lo menos para una vez al mes. Luego, la otra, la Virgencita, para poder fundamentar la renovación de la iglesia, pues nos acostumbró a retomar un tema que parecía medieval o retrógrado, y es el tema de los ayunos, de las penitencias y de los sacrificios. ¿Por qué ese tema es central en la espiritualidad de la Santísima Virgen María? Quienes hemos escuchado un poco las catequesis de algunos santos o de algunos candidatos a santos, como ese el gran obispo de Nueva York, Fotochin, de los años 40, vemos que él ya profetizaba que el anticristo trataría de descuartizar la iglesia, creando una religión postiza, superficial, una práctica de la religión exteriorista, una práctica de la religión aparente. Entonces, la Virgen Santísima, que es la gran guerrera en favor de los proyectos de Dios, pues ella eso lo sabía, ella lo sabía. Entonces, lo primero que ella hizo fue poner las bases para la renovación de la iglesia, acostumbrando a sus seguidores a asumir el tema del sacrificio y del ayuno. Entonces, con la Virgen Santísima, pues hay que ayunar. Hay que ayunar, hay que hacer sacrificios, hay que hacer penitencias. Si no nos los manda Diosito, a través de los contratiempos, enfermedades, angustias, dificultades, pues lo tenemos que asumir. Hay que ponerse a ayunar, a pan y agua, los miércoles y los viernes. No nos quita nada, no nos vamos a debilitar, no nos vamos a enfermar, dice la Virgencita. En quien no lo quiere hacer es solamente que falta la fuerte buena voluntad. Pero si no estamos enfermos, si no somos de la tercera edad, si no somos convalecientes, todo lo podemos hacer.
hacer sacrificios, hacer ayunos, y eso que no consumes ese día no lo guardas para comer el doble el día después, sino que lo usas para obras de caridad, para hacer el bien a otras personas, para darle a los que no tienen. Y así se cumple el dicho de los santos padres de la Iglesia. Son los santos que enseñaron hasta el siglo VI. Ellos decían: lo que pides con tu oración lo tienes con el ayuno y lo recibe la caridad. Entonces, el ayuno, los sacrificios y las penitencias. Y el otro, la oración del corazón. La oración del corazón es sobre todo el Santo Rosario. Con Mamita María, nuestra Madre, nos hemos acostumbrado a rezar los 4 rosarios diarios, los gozosos, los luminosos, los dolorosos y los gloriosos. Si distribuyes esos 4 rosarios en tu jornada, desde que te paras hasta que te acuestas, pues tu jornada está totalmente santificada. Esa práctica de los 4 rosarios santifica el monasterio que la Virgen Santísima ha edificado en el santuario de tu corazón. El santuario del cual haces parte al integrar el pequeño resto fiel o el ejército de María. En la oración del corazón, esa es una oración preciosa. A quien no la conoce le daría la apariencia de que que hay mucha repetición en esa oración, pero si tenemos en cuenta que la columna vertebral del rosario son la contemplación de los misterios, comprendemos que en el rosario ninguna Ave María es igual a la otra, porque todas tienen el sabor, la esencia, el matiz de los escenarios de los misterios, que son la columna vertebral. El rosario es una oración meditativa, contemplativa, es una oración de intercesión, es una oración de alabanza, es oración vocal, es la oración más completa. Hay que aprender a vivir esa aventura espiritual hermosa. Y la última piedrita es el encariñamiento con la Sagrada Escritura. Muchas personas que están interesados en usar estas 5 piedritas de las enseñanzas de Nuestra Señora me dicen: Padre, ¿cómo le hago para leer, comprender la Biblia? Les digo: mira, es muy sencillo. Cómprate el misalito mensual. Carga en tus bolsas tu misalito mensual. En el misalito mensual tienes la Biblia para todos los días, o el misalito anual, la Biblia para todos los días, 3 platillos, un texto de las cartas de los apóstoles, o de los Hechos de los Apóstoles, o del Antiguo Testamento, un salmo y un texto del Evangelio. Son 3 platillos, y si perseveras en esa lectura del misalito diario, ya estás poniendo en práctica la Biblia. Es que la palabra de Dios no hay que leerla como leemos los libros de geografía, ni de historia, ni de matemáticas, no. La Biblia la lees en oración, al son de la liturgia. El ritmo de lectura te lo da el calendario litúrgico, que es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si tienes el misalito y lo lees todos los días, en 3 años llegas a la Biblia leída toda, meditada toda, orada toda, comprendida toda y asimilada toda. Entonces, esa es la forma de poner en práctica esa 5ª piedrita, el misalito mensual. Bien, amigos, resumiendo entonces, les hemos entregado la pandemia como la ven desde el cielo y como la ve y la explica la Virgen Santísima. La pandemia física, la pandemia psicológica, la pandemia
espiritual. Las medicinas para esas 3 pandemias, pues las resumimos diciendo es la conversión. ¿En qué basamos la conversión? La basamos en las 5 piedritas. Entonces ahí tienen ustedes elementos para que podamos vencer este ataque maligno de una epidemia mundial utilizada con intenciones malignas. Una epidemia mundial que ha dado origen por primera vez en la historia a otras 2 pandemias, que es la psicológica y la espiritual.